Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi co-host, mi amiga Aranza Sánchez Romero. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Emocionado porque, bueno, el día de hoy vamos a ponernos tecnológicos y vamos a ponernos críticos de la tecnología, así que, sin más preámbulo, les vamos a platicar sobre los NFT y sobre qué les da valor a estas siglas, a estas cosas que aparentemente pueden ser muy poco o un poco raras para muchos. Vamos a la intro y comenzamos. Ari, pues de unos meses para acá, las siglas se han puesto de moda, se han puesto como que es algo que escuchamos en muchos ámbitos de la vida, no solo, bueno, en lo digital, en internet, en videojuegos, en toda esta sintonía, en artistas, pero ¿cómo podríamos entender lo que es un NFT o qué es un NFT? Bueno, pues, o sea, por sus siglas incluso significa tokens no fungibles. Entonces, esto de entrada, pues puede ser como un poquito problemático si no tienes como tampoco noción de esto. Pero digamos que, o sea, que incluso también como que siento que hay como mucho desconocimiento en torno a la creator economy, ¿no? O sea, como de todas estas palabras de criptoactivos, de blockchain, ¿no? Pero básicamente podemos, creo que lo podemos resumir un poco en, o esa sería como mi explicación, a ver si ahorita tú nos das como tu definición o cómo lo entiendes mejor. Pero supongamos, por ejemplo, que tienes un dólar, ¿no? Y entonces por ejemplo, yo tengo un dólar y Miguel tiene un dólar, ¿no? Entonces, esos dólares son intercambiables, es decir, si yo le doy un dólar a él, pues no hace mucha diferencia, ¿no? Aunque el mío esté un poquito roto y el de él no, al final los dos tenemos lo mismo. Pero cuando estamos hablando de un token no fungible, estamos hablando de algo que no es intercambiable, que es único por sí mismo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo la Mona Lisa original y Miguel tiene la Noche Estrellada, ¿no? De Van Gogh. Entonces, se lo quiero cambiar, pero no estaremos hablando de lo mismo porque son piezas que tienen cosas únicas, ¿no? Que son invaluables y en este sentido, pues no son intercambiables, ¿no? No es como que yo le esté dando a algo, por ejemplo, a Miguel, o sea, la obra de la Mona Lisa y valga lo mismo que la Noche Estrellada, ni que la Noche Estrellada sea lo mismo, ¿no? Y no porque una tenga más valor que la otra, sino porque son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, en este sentido, no se pueden comparar. Esta fue como la definición que quizás como que es más aterrizada, un poquito más fácil de entender. Y bueno, todo esto, los NFTs trabajan un poco debajo bueno, debajo de todo esto está la tecnología de blockchain, que es la misma con la que operan los diferentes criptomonedas, los altcoins y pues básicamente, ¿no? O sea, las criptomonedas como Binance o ese tipo de las monedas más conocidas, pues criptomonedas más conocidas, pero trabajan con la tecnología que es blockchain. Pero yo diría que es eso, ¿no? Que quizás lo más característico es que pues son piezas, ahorita creo que vamos a profundizar más en eso, pero pueden ser piezas de cualquier tipo. Normalmente las atribuimos a piezas de arte, pero en realidad puede ser cualquier cosa, pero no son intercambiables. Entonces, no sé, por ejemplo, tú, Miguel, cuál sea tu definición o algo así. Vamos a tomar de partida, bueno, varias cosas que tú dices para profundizar en ellas. Como dices, las definiciones, token no fungible, ¿cómo lo podríamos interpretar de una manera más sencilla? Es un archivo digital que tiene un algo, un sello, que garantiza lo que se hace que eso signifique, y eso lo vamos a ir comentando más adelante, que esa cosa es tuya, te pertenece. Am, ¿qué se entiende por fungible y no fungible? Porque bueno, esto creo que podemos partir desde ahí para ir entendiendo como que las cosas. Algo fungible es como lo que decía Ari al principio con el dólar, es algo que hay en mucha cantidad y que pues, no se puede replicar fácilmente. El dólar, incluso los móviles, cosas así que son altamente replicables y que puedes conseguir que técnicamente tienen el mismo valor. De ahí viene otra, como una subdivisión, que es algo fungible pero con clase. Estos son, en sentido muy estricto, estas cosas que vienen siendo como ediciones especiales, que la edición especial de
no sé, por ejemplo, a veces que salen los iPhones, ¿no? Y que hay empresas que se encargan de bañarlas de oro o cosas así, o que unas playeras, o que lo que sea, como, bueno, como esto sería algo fungible con clase, porque solo Ari y yo en el mundo hasta ahorita tenemos estas playeras, así que sería como esta subdivisión de que sí se podría replicar, pero es algo muy limitado. Y finalmente está la parte de lo no fungible, que es aquello no fungible, aquello que no se puede replicar. En sentido más mundano, más sencillo, son estas obras de arte, como La Noche Estrellada, como la Mona Lisa, en el sentido de que no se replica en su originalidad, o sea, no es, incluso aunque existieran todavía los artistas vivos, no podría replicarlo de la misma manera, o sea, tendrían variaciones, ligeras variaciones en tonos, en lo que sea, que lo haría diferente una de otra. Y esto es lo que lo convierte en algo no fungible. En términos más de Internet, la forma más sencilla de entenderlo, por ejemplo, son los dominios de Internet. Solo hay una persona en el mundo o una empresa en el mundo, por ejemplo, aquí en el caso de Filosofía en la Red, que puede tener filosofiaenlared.com. Se compró, se adquirió y solo una persona tiene este dominio, no hay más. Eso sería algo como ya puesto en la digitalidad. De ahí, bueno, creo que lo siguiente más importante de lo que comenta Ari es, bueno, que se trabaja con base en el blockchain, concretamente en la moneda. Bueno, el, el iniciador de este movimiento, de estas ideas, fue el Ethereum, que fue como que los que empezaron a tener este tipo de idea. De hecho, las transacciones de NFT se hacen con esta moneda. ¿Y qué es el blockchain? ¿Qué es la tecnología blockchain? Porque cuando lo escuchamos, pues, se nos viene a la mente, bueno, Bitcoin, Ethereum, estas criptocosas que simplemente nos hacen que la tecnología o adquirir una computadora sea más difícil, que sea más cara, porque bueno, aparte de que la pandemia, pues hacen que las tarjetas de vida se escaseen. Pero en sencillas palabras, el blockchain es una base de datos descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando se hace una transacción de cualquier tipo, la información de esta transacción no solo se queda en una computadora, no solo se queda en un servidor, sino se replica a través de una gran red, y eso hace que técnicamente sea imposible, pues, desacreditar la propiedad de algo. Por ejemplo, si Ari tiene un Bitcoin, que espero, y que nos donaría, porque el Bitcoin sale muy caro actualmente, por más que se apagara quizá 10 servidores o un servidor concretamente donde sale el Bitcoin, nadie podría, no podría su dinero porque bueno, la propiedad de este Bitcoin entra en todos los ordenadores. Entonces es una red inmensa de computadoras que es imposible pues, que se pierda esta propiedad. Y en ese sentido vamos a algo interesante que se juega mucho en lo que es el NFT, que es lo intercambiable. Es verdad que no podemos intercambiar la pintura de Mona Lisa con la noche estrellada, y obviamente si yo doy la noche estrellada, pues por mucho que me den la Mona Lisa no serían como que equiparables. Pero cuando entramos al mundo de Internet entra una polémica muy interesante, porque aunque en teoría no es intercambiable un NFT, al final pueden ser un JPG, un PDF, lo que sea, al mismo sentido lo es, o sea, porque al final del día puedes hacer copy-paste, lo puedes descargar y te quedas tú con una parte o te quedas con ese producto. No es el original, pero ya en internet esto de original se diluye mucho. Pero bueno, antes de entrar por ahí, esperando que quede un poquito clara la idea, am, algo que comentaba Ari, y creo que sería interesante antes de empezar, es lo del valor del arte. Nunca entendemos, o bueno, al menos en mi persona a veces, que puedas pagar por tal cantidad de dinero, X millones de dólares o de pesos o lo que sea por una pintura, o incluso a veces cómo se puede criticar que compre, no sé, un geek o alguien aficionado a algo, puedas comprar no sé, un cartucho de un juego que no está abierto, que está con su bolsita de celofán y que lo puedes pagar por millones de dólares. ¿Qué le da valor a las cosas? Incluso no solo del arte, ¿qué le da valor a las cosas ahí? Creo que obviamente pues este es un tema muy complejo, pero por ejemplo, en lo que yo pienso es, o sea, primero vamos a empezar por las cosas que no son en arte, porque creo yo que las cosas en general que no son arte pues tienen otros criterios, ¿no? Que por ejemplo la filosofía medio ha llegado a ciertos acuerdos, pero al final es muchas veces lo que hemos también hablado aquí, ¿no? O sea, como que hay mucha parte de subjetividad que depende de cada persona, ¿no? Eso es lo irónico, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿para ti qué es el arte? O oye, para ti, o sea, ¿qué criterios debe de cumplir algo para hacer arte? Las dos personas te van a decir cosas muy distintas. Pero, bueno,
o sea, en términos generales, y a mí es algo que me hizo mucho sentido en alguna vez que lo leí en un libro que se llama Sapiens, que no sé si lo han leído. eh, Básicamente lo que dice es que las cosas tienen sentido y tienen un valor porque todos nos ponemos de acuerdo en contarnos una historia, ¿no? Entonces, si nos ponemos muy técnicos en el asunto, un dólar, por ejemplo, digo un dólar porque es quizá lo más global que conocemos, ¿no? Pero, por ejemplo, un dólar, en estricto sentido, es un pedazo de papel, ¿no? Entonces, obviamente, sin quitándole como que todas esas cosas culturales, todo el contexto, o sea, es un papel, ¿no? O sea, es un papel. Entonces, eh, tiene valor y tiene sentido en la medida en que todos sabemos o lo tratamos de enmarcar dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro contexto social, político, cultural, económico. Eso es lo que le da valor y sobre todo la utilidad que nosotros le demos, ¿no? Eso en términos muy generales, o sea, en términos de algo que no entra dentro del arte. Pero en el arte, pues como lo dije, ha habido muchas discusiones, pero quizás una parte importante es que sale del esfuerzo de la creatividad y del proceso artístico, vaya, la redundancia de un artista, ¿no? Y obviamente ahí estamos hablando de muchas cosas, de años de estudio, de esfuerzo, de creatividad, de recursos, ¿no? Y entonces, no solo eso, sino que cuando compramos una pieza de arte, ¿no? O cuando vamos a un museo a verla, no necesariamente comprarlo, creemos o tenemos esta creencia de ver que nada más estamos viendo algo del artista, pero en realidad hay muchas obras, ¿no? Muchas piezas que en realidad tienen sentido justo porque están enmarcadas dentro de un contexto social, de un contexto político, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas obras que no solo nos transmiten algo de manera estética, sino que también cuando las observamos sabemos que están denunciando alguna situación social, ¿no? Están, por ejemplo, denunciando alguna guerra o alguna situación, no sé, como alguna injusticia, ¿no? Y en este sentido es por eso que también se le da un valor, ¿no? Y obviamente, pues también no dejando de lado todo lo que involucra en el artista, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar para que el artista pudiera lograr esa pieza, ¿no? Entonces, pero básicamente quizá podemos sintetizar un poco esto, a ver ahorita, o sea, porque será interesante, ¿no? Rebotar como la opinión de los dos, pero creo que yo coincidiría un poco en que obviamente tienen que ver todos los factores que rodean a la obra, ¿no? O sea, todos los factores que rodean a una pieza artística, pero también un poco es en nosotros como seres humanos nos ponemos de acuerdo en darle un valor a las cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice que esto es arte, también estamos un poco de, ok, o sea, ya no llegamos en blanco, sino que nos acercamos a ciertas cosas y a ciertas obras y decimos, ok, esto es arte. Y tratamos de encontrarle un sentido a por qué es arte. Algunas piezas, ¿no? Sobre todo, o sea, como piezas modernas, llegamos a decir nosotros, ok, esto quizás no me hace mucho sentido, pero eso ya es otra cuestión. Creo que tiene que ver con esas dos cosas. Uno, el contexto y todo lo que rodea en sí a la obra, obviamente la obra también en sí, y pues esa postura que nosotros como seres humanos compartimos y que tratamos de trasladar y proyectamos en una determinada pieza artística. En cuanto al valor, eh, creo que es el otro, la otra, eh, el que le da el valor a las cosas. Al final del día, por ejemplo, lo que ponía, ¿no? El ejemplo de, no sé, un juego, un cartucho, una caja con un videojuego adentro, que esté envuelto, que no haya sido abierto nunca. Si hay un mercado, si hay otras personas que tienen ese interés por adquirirlo, eso va a tener un valor. Si por el contrario, por más que yo tenga, no sé, un cartucho bien guardadito y muy pulido, si lo pongo en eBay y a nadie le interesa, pues el valor se lo está dando yo, pero nadie se lo está dando. Entonces, nadie lo va a adquirir y no va a tener un valor tal cual, sino simplemente va a ser una caja muy vieja de lo que sea, pero no va a tener ese valor. Pero a la medida que los otros le dan ese valor, pues entonces tiene un plus. Lo mismo pasa con arte, por ejemplo, las obras, ¿no? A veces mucha gente se queda, bueno, por un Picasso se pagaron tantos millones o se puede pagar tantos millones. Técnicamente lo vale porque hay personas que lo adquieren, hay personas que tienen ya sea el poder adquisitivo, o gastan o invierten o lo que sea, y adquieren eso y le dan ese valor. Y al adquirirlo, al comprarlo, obtienen el valor.
Obviamente la utilidad también, como tú mencionas, Adi, es parte fundamental, porque bueno, hay cosas como el dinero que pues, es un papel. Bueno, en unos años para acá esperemos, bueno, ya parece que no va a ser un papel, ya va a ser incluso cosas digitales también, ya estamos dando este proceso donde ya lo tangible deja de ser valioso, que creo que también es una parte importante de esta situación, pero como, pues sí, lo que nos es útil le tiene un precio, no tiene un valor, e incluso también el estatus, porque muchas veces, por ejemplo, hay dispositivos móviles, el iPhone contra otras versiones que tienen un valor por esta clasismo que te puede dar el tener un cierto artefacto de cierta marca con ciertas propiedades. Y que muchas veces el valor, por ejemplo, el costo que tiene armar un iPhone, el costo que tiene hacerlo tal cual, no genera o no es igual a lo que se vende. Incluso se llega a vender por 3, 4 veces más de lo que realmente le cuesta a la empresa hacerlo. Pero es la empresa la que decide darle este costo y es el consumidor el que decide adquirirlo. Por eso digo que siempre es el otro la parte como que implicada ahí. Por más que alguien saque un iPhone, Apple, y lo venda muy caro, si no hay gente dispuesta a pagarlo, pues el precio va a decrecer. Lo vemos con cosas que salen, cuando salen nuevas tienen un valor y poco a poco se van decreciendo, porque ya poco a poco las personas dejan de estar interesadas en eso. En lo del proceso es algo interesante porque creo que tendría que ser la norma que nosotros valoremos el proceso creativo, pero por ejemplo pasa mucho en México y creo que Latinoamérica en lo general también a lo mejor lo padece, como las manualidades, por ejemplo, de las gentes indígenas o de gente, en este caso ruso, pero que hace cosas muy bonitas y que tarda un cierto tiempo en hacerlo, se regatea incluso. Salimos a la calle y vemos algo muy, muy simpático y siempre andamos regateando cuando a veces ese proceso para llegar a ello tardó, fue un proceso laborioso. Entonces creo que tendría que ser la norma, claro, tendría que ser como que este primer punto, lo que se dice mucho de pagar por las horas, pagar por la cantidad de tiempo invertido y todo, pero al final del día como que nos cuesta mucho darle un precio, sobre todo cuando no son estos artistas reconocidos, cuando todos como esta clase media para abajo, de donde ya no, como que el proceso lo damos por sentado y nos importa más simplemente lo utilitario y valoramos las cosas por el fin último, pero no por todo el caminito. Y ahí está algo que comentaba que sacaba a colación, es este sentimiento de lo tangible y lo intangible. Se supone, y volvemos a la parte de los NFT, tú estás adquiriendo un activo digital, tú estás adquiriendo un archivo que está sellado, tiene un sello de blockchain que dice que tú eres el dueño. Pero viene entonces una discusión interesante porque ¿cómo ser dueño de algo digital, de ser algo que no tocas, de ser dueño de algo que incluso no está en tu computadora, porque al final del día a lo mejor lo descansas en un servidor que está a miles de kilómetros de distancia de ti, versus a lo que significa ser dueño de un coche que tú puedes conducir, que tú puedes tocar, o de un Blu-ray que pues, tú puedes tener y tú lo palpas. Esta sensación de lo tangible y lo intangible en la propiedad. ¿Cómo ves tú la propiedad y cómo somos dueños de algo que no tocamos? Creo que justo, o sea, la propiedad, o sea, tanto lo que significa propiedad y lo que significa valor están cambiando muchísimo, ¿no? O sea, nuestras concepciones de lo que significan están cambiando mucho. Y obviamente esto tiene que ver mucho con la parte digital, ¿no? Porque uno se pone a, no sé, como a quizá ver esta parte histórica de la propiedad, ¿no? Y yo me acordaba mucho, o sea, investigando un poquito ahorita sobre este tema, de la discusión que hubo, o sea, entre los filósofos, los contractualistas, ¿no? Estos filósofos que básicamente defendían que debía de haber un contrato en el Estado para que, o sea, debía de haber un contrato entre varias personas para así formar un Estado y no vivir en un caos permanente, ¿no? Básicamente. Pero justo como antes las personas, se empezó en esa época como a generar esta urgencia de que cada persona tuviera una propiedad privada. Y hubo muchas discusiones por eso, ¿no? Entonces, este, antes de eso, digamos, había problemas, pero eran relativamente manejables. Pero la cosa empezó a cambiar cuando los estados empezaban a formar y empezaban a decir, este territorio, este pedazo de tierra es mío, ¿no? Entonces, es algo muy curioso porque te das cuenta de que de alguna manera quizá, o sea, no sé, a mí me ponía a pensar un poco y decía, quizás es una tendencia humana de decir, quiero que algo sea mío y sentir algo como tuyo, ¿no? Creo que es algo muy humano, ¿no? O sea, el querer tener estas cosas.
Y obviamente pues tiene sus pros y sus contras y hemos visto degradaciones de esta necesidad, ¿no? De tener cosas y de acumular cosas. Y por otro lado, de personas que aprovechan realmente lo que tienen, ¿no? Pero en última instancia podría hacerte la pregunta, ¿qué te hace realmente propietario de algo, ¿no? Quizá con las cosas físicas o las cosas que podemos, o sea, como tangibles, pues es un poco más fácil decir, esto me pertenece a mí porque, como dices, o sea, un pedazo de tierra, por ejemplo, ¿no? Un pedazo de tierra se supone que, bueno, antes, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en México, lo que pasaba era que pues tú podías tener ese pedazo de tierra, aunque fuera de otra persona, pero lo abandonaba ese pedazo de tierra y si tú trabajabas esa tierra, eso podía hacer que frente a los ojos del Estado, aunque no fuera tuya realmente, te la dieran a ti porque tú la cuidabas, porque tú la procurabas. Pero en este caso es muy diferente, ¿no? En el caso de los activos digitales, ¿no? Y por eso digo que creo yo que ha ido cambiando y va a cambiar aún más como que nuestra concepción de lo que es el valor y la propiedad. Pero yo la verdad es que todavía no termino de comprender muy bien cómo, o sea, sé que obviamente tiene que ver con una cuestión de, eh, aunque muchas otras personas puedan tener, por ejemplo, un NFT, bueno, más bien que puedan tener acceso a visualizar un NFT y lo puedan bajar, como tal no son los dueños, ¿no? De ese NFT, sino que solo la persona que tiene los sellos, solo la persona que lo compró es dueño de ese NFT, ¿no? Y bueno, también en el caso del creador, ¿no? Si un creador de NFTs lo compró, digo, lo vendió a alguien más, pues obviamente va a tener como un ingreso de por vida si la gente lo, por ejemplo, se lo vendes a alguien y luego ese alguien se lo vende a otra persona y se lo vende así. Entonces, entiendo eso, pero la verdad es que aún me cuesta como mucho tratar de concebir esta cuestión de propiedad y valor, porque pues estamos, o sea, venimos al final de una tradición que ha tenido una concepción muy distinta, ¿no? En donde lo que es tuyo significa que puedes hacer algo con él, que lo puedes transformar. Y aquí de repente sucede que no lo puedes ni siquiera tocar, ¿no? Entonces, esa es la parte que me cuesta entender. Obviamente entiendes por qué es propiedad y por qué es valioso, etcétera, pero creo que también hace falta como ese cambio de mentalidad un poco, que a lo mejor solo los años, ¿no? O sea, y solo este, el convivir con este tipo de tecnología, ¿no? El saber un poco más de todo esto nos hará darnos cuenta de, ok, esta es nuestra noción de valor y esto es trasladable a esto y esto, pero no sé qué piensas tú. Bueno, esto de valor también es muy extraño, es todavía muy complejo, porque, bueno, uno también, creo que en este proceso de pasar al mundo digital, estamos muy inmiscuidos en algo que se llama las licencias. Al final del día, estamos tan metidos en que hay muchas cosas que compramos, pero en las que realmente no somos dueños. Piensen, por ejemplo, simplemente todavía de unos años para acá, ya no por tanto por Spotify y este tipo de servicios que te dan música en streaming, pero cuando estaba en boga el iTunes y estaba en boga el comprar canción por canción, realmente comprabas la licencia, el derecho para usarla, no era que la canción fuera tuya como tal. En los videojuegos es algo que se viene hablando desde hace ya algunos años. Cuando tú compras un videojuego, incluso en la edición física, estás comprando la licencia, el permiso para poder jugar, pero no estás comprando netamente la propiedad del juego. Pasa con estas cosas, con bueno, el software y todo igual, ¿no? O sea, muchas veces con Windows, con Mac, con cosas así, estás pagando una licencia, no te la estás pagando, le estás pidiendo permiso al desarrollador que te deje usarlo y tú te comprometas a seguir una serie de protocolos, una serie de usos que no le puedes dar otro. Y ahí es cuando esto de qué tan tangibles son las cosas se empezaba a desdibujar. Se supone que con los NFT esto se garantiza que no suceda, ya que si se llega a pagar un servidor de una u otra manera, tú tienes acceso a eso, que es algo, por ejemplo, que es lo que peligra, por ejemplo, Nintendo, que ha cerrado recientemente tiendas digitales, te prohíbe ya descargar lo que tú compraste y pierdes técnicamente eso que tú adquiriste porque ya no va a vivir en ningún servidor. Entonces, lo que compraste al final no, pues, simplemente lo disfrutaste y después ya no era tuyo. Ahora se supone que con esto sí, pero yo todavía esta parte de cómo compro algo que digo que es mío, pero que otras personas los pueden usar, incluso sin mi consentimiento, no sé, como que todavía se me hace muy complejo el sentir nada más de, yo soy dueño de esta, por ponerlo a menos, de este JPG, yo sé que soy dueño, tiene mi sello digital, pero
Si lo pongo en internet, cualquiera lo puede usar y, y no hay nada que me garantice mi protección como incluso comprador. Ya si lo quieres ir a más escalas, bueno, vas y lo compras, lo revendes, y a lo mejor lo haces un uso correcto, no haces este uso de mencionar quién es el autor o quién tiene la fuente, lo que sea. Pero en un sentido vil, salvaje o pues simplemente se puede replicar y este sentido de que tú tengas algo, en este sentido de propiedad, que tú tienes algo que tú sabes que guardas y que simplemente solo es tuyo, pierde como que esta dimensionalidad. También entra la parte en donde no estás adquiriendo como la exclusividad de uso, que eso es algo importante, o sea, adquieres la propiedad, pero no es exclusivo, o sea, cualquier persona lo puede usar. Y esa es la parte en donde igual es el cambio de chip que hay que hacer para muchos quizá, pero en cómo, qué tanto es entendible o qué tanto es cuerdo, por llamarlo de una manera, el comprar algo que no es exclusivo tuyo, porque muchas veces vas a comprar o quieres ser propietario de algo que es exclusivo tuyo, ¿no? O sea, al final del día, si quisieras comprar la Mona Lisa y te la vendieran, pues lo vas a querer para tener en tu sala y a lo mejor cobrar tú para que entren a verla a tu sala, pero no para que todo el mundo la use o haga sus playeras y no te paguen regalías, o sea, creo que por ahí entraría el problema. Pero bueno, aparte de eso, algo que viene interesante con lo que comentábamos del arte y de que es un proceso creativo y de que involucra al artista y todo. Algo curioso en toda esta ecuación, que muchos de los NFTs se están generando algorítmicamente. Hay varios programas que simplemente es una imagen y el algoritmo va cambiándole el color, va cambiándole, si es un rostro, le pone un ojo de más, o le cambia el color del ojo, o le pone un puntito, o le pone otro. Y entonces todo eso se puede vender y todo eso, como son únicos, entre comillas, pero simplemente son una copia alterada poco a poco, pues se vende como algo original y cuando es algo que ya dejó de lado al artista, porque simplemente está pagando al programador que programó, valga la redundancia, pues ese proceso, pero no es un artista que está detrás. Con la alianza, por ejemplo, que hay con la NBA, que también tiene la NBA ahí sus cosas, pues vende clips, ¿no? De escenas importantes de la historia de la NBA, pero al final estas escenas no fueron ni curadas por alguien, sino simplemente la seleccionó un ordenador, entonces pierde ese sentido de este contacto con un creador. ¿Ahí es arte o qué sería ahí, Ari? ¿Cómo lo ves tú esta parte de cuando interviene ya directamente por las máquinas? Yo creo que no sería arte, porque como decíamos, ¿no? O sea, al menos digo, yo sé que, o sea, que nadie ha llegado realmente a un consenso sobre qué es arte y qué no es arte, o sea, en estricto sentido, pero, o sea, sí hemos dado nociones generales y algo que nos queda muy, muy claro es que detrás del arte hay un artista, ¿no? Y pues de este realmente no vemos nada, ¿no? O sea, vemos un algoritmo, que a lo mejor si nos vemos muy, 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 muy atrás, o sea, si encontramos a una persona. Pero en realidad no hay esta creatividad, no hay este proceso creativo, sino que se usa un poco como estos productos de fábrica, ¿no? Que de repente, no sé, como estos, me imagino como esta especie de enlatados que se hacen uno tras otro, y realmente no es como que haya algo característico de esto. Y aparte, algo que, o sea, que se me hace muy importante de los NFTs es justo eso, ¿no? O sea, incluso aunque haya, por ejemplo, ahorita ya como más NFTs a una escala masificada, por así decirlo, o sea, sí significan algo, sí tienen valor en algo, ¿no? Me pone a pensar, por ejemplo, ahorita en los NFTs que dieron en el Super Bowl, ¿no? En donde la NFL y Ticketmaster se asociaron y se supone que tú compras tu boleto y te daban un NFT, ¿no? Y unos decían, es que estos NFTs no los hizo nadie, ¿no? Nada más te los están dando así, como si fueran boletos. Y yo decía, pues sí, tal cual. O sea, justo uno en donde está desembocando los NFTs es en estas entradas. Pero recordemos que al final estás viviendo un evento histórico, por así decirlo, ¿no? Porque es el primer evento, bueno, en teoría bueno, en el Super Bowl, ¿no? O sea, específicamente en donde vas y en vez de darte un boleto como así, tal cual, te dan un NFT, ¿no? Entonces, al final sí significa algo, ¿no? Pero creo yo que también esto puede estar pasando un poco porque, o sea, es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, relativamente nuevo. Y obviamente ahorita cualquiera, o sea, si Miguel y ahorita y yo nos pusiéramos de acuerdo, podríamos sacar un NFT, ¿no? Y subirlo y no habría problemas, ¿no? O sea, porque no hay como tal un filtro que tengas que cumplir con ciertas cosas, sino es relativamente fácil
crear tu propio NFT. Y si ustedes se meten a YouTube o si ustedes se meten a distintas plataformas de aprendizaje en línea, van a encontrar muchas clases que dicen cómo crear tu NFT, cómo crear tu propio NFT, ¿no? Entonces, creo que porque estamos en esa ola en donde es relativamente fácil hacerlo, pueden surgir este tipo de cosas, ¿no? Pero es igual lo mismo que pasaría, por ejemplo, que pasa ahorita con el arte, un poco, ¿no? De la típica discusión de que hay personas que dicen, esto no es arte, esto nada más es un plátano pegado en la pared, y otros dicen, no, esto sí es arte, así, ¿no? Entonces creo que al final es una discusión inevitable y es un camino que va a estar ahí forzosamente, ¿no? Porque si los NFTs trabajan con, o bueno, más bien abrigan todas estas nociones artísticas, ¿no? Y todas estas piezas artísticas, creo que inevitablemente va a pasar lo mismo que pasa ahorita afuera, ¿no? Con diferentes obras de arte. Entonces, la verdad no sé cómo qué camino pueda desembocar o si más adelante, justo por ser digital, haya una especie de regulación, pero yo lo veo muy difícil, justo porque si ni siquiera tenemos una noción específica de lo que es una pieza de arte, se podría calificar como censura. Y no creo que muchos caigan en ese riesgo de tratar o de censurar a alguien, ¿no? O de que los tachen más bien de censura. O no sé qué piensas tú. Esto de la regulación, de esto de la regulación, yo pienso que también no, porque, bueno, incluso atentaría contra la parte del blockchain en general, o sea, supone que ser descentralizado, por tanto, no depender de nadie, entonces creo que entra muy complejo. De los NFTs, bueno, igual ahí sacaremos después una foto de Arance y mío, saber quién no lo compra, ¿verdad? Sería interesante un NFT de nosotros aquí de Letras Habladas, de los capítulos de Letras Habladas. Y hablando de esta parte, entra lo que es el coleccionismo. Por ejemplo, este ticket, pues sí lo puedes coleccionar, pero que en tu móvil, en un lugar, quizá pueda empezar a tener un poco de sentido más práctico, yo lo imagino, cuando esté esto del metaverso, que ya lo hemos criticado. Y a lo mejor tú puedas colgar en tu pared digital o en tu casa digital o lo que sea, estas cosas que son tuyas y vendría siendo como esta Ready Player One en donde quién tiene más, porque bueno, yo lo pude pagar y esta competencia de yo uso esto, yo tengo esta ropa o yo tengo estos, pero yo sigo sintiéndome vacío en ese sentido, o sea, porque al final del día te quitas las gafas y no lo tienes. Sabes que lo tienes, pero no lo tienes como el amor, no sabes que lo tienes, pues sabes que está ahí, pero no es al mismo tiempo lo estudio. Esta parte, no sé, a mí me hace un poco de ruido todavía, porque al final del día, cuando compras algo coleccionable, o es para tu vanidad y lo luces en algún lugar, este, pero no es como que para esconderlo de alguna manera. Y creo que esto lo esconde de ciertas formas, limitado a que tengas tú una galería, a que tú montes tu galería individual y que pongas ahí a los artistas, pero al final del día es como tener una página, como, no sé cómo estaba MySpace en su momento, pero no deja de ser simplemente algo intangible, que ese sentido de propiedad no sé qué tanto entra por ahí. Y cómo también, pero lo critican mucho en los videojuegos cuando Sega sacó sus NFTs o Atari que también empezó a hacerlo, pues sí vende cosas muy emblemáticas, escenas de videojuegos, pero al final del día esa escena, pues tú la puedes volver a ver, tú la puedes volver a jugar, tú la puedes replicar. Y como les decía yo en la intervención pasada, no te haces propietario, o sea, no pagas un uso exclusivo, sino simplemente es apoyar a un artista o apoyar a una compañía, pero todavía hay como que el ruido todavía no me convence tanto. En la parte de las cosas malas, de que podríamos hablar también, viene una importante que es la energía. Todo esto del blockchain funciona con mucha energía eléctrica, funciona con gas, funciona con combustibles fósiles, y eso está generando también otro dilema. Está la parte en donde dice que, bueno, al estar explotando tanto, pues van a encontrar alguna manera de menguar la situación y de usar energía renovable o lo que sea. Pero al día de hoy eso es un problema que se critica fuerte y que no se le envía una solución pronta, ¿no? Porque al final ya creo que estamos invirtiendo más en energía y esto pues puede acabar bueno, puede contribuir mucho al calentamiento global. Pero ¿cómo lo ves tú, Adi? Pues creo que sí es un problema serio, ¿no? Y creo que al final muchas personas no se tienen como a pensar en esto porque uno, pues sí, o sea, generalmente no liga, ¿no? De decir, pero ¿cómo puede contaminar esto si en realidad no es como que tangible, ¿no? Pero al final, pues sí se requiere como de mucha energía, ¿no? Incluso no nos vayamos muy lejos, o sea, también las criptomonedas, ha habido, por ejemplo,
casos de países que están un poco renuentes quizá a adoptar, o sea, en general, ¿no? La tecnología de blockchain para sus países justo porque por esta crisis energética, ¿no? Por ejemplo, me acordaba del caso específico de Argentina, que como ustedes saben ahorita en El Salvador, pues ya o sea, no Bitcoin solamente, pero en general, o sea, la criptomoneda ya está como de uso legal en El Salvador, quizá más que en otros países que quizás nada más están como explorándolo un poco, pero en El Salvador ya. Y en parte fue por esto, porque llegó una aplicación de exchange que se llama Strike. Y estaba yo viendo hace poco la noticia de que la app estaba llegando a Argentina. Y entonces, obviamente, eso abría las puertas a que Argentina usara las criptomonedas. Pero pues al final es lo que decía Miguel, ¿no? O sea, estamos hablando de una tecnología que es descentralizada. Entonces, obviamente, la tecnología puede llegar, pero falta también un poco el recibimiento que pueda tener de, por parte de Argentina en este caso. O sea, aunque la gente podría usarlo teóricamente, pues también se requiere como de mucha comunicación y se requiere también de que el presidente esté receptivo, ¿no? Porque puede también disponer de los recursos o puede prohibirlo, ¿no? Entonces, y justo uno de los alegatos que daba Argentina era que había una crisis energética muy fuerte y entonces que esto iba a provocar que todavía hubiera un gasto de energía peor, ¿no? Y que Argentina no estaba ahorita como en una situación para poder soportarlo. Entonces, luego uno no ve, a eso me refería, ¿no? O sea, como que luego uno no ve como las consecuencias que tiene algo y nada más ve como la parte de cómo ha crecido, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, nos ha tocado ver, a lo mejor, aunque personas que no lo entendamos mucho, ¿no? Pero cómo de repente Bitcoin se dispara, ¿no? Y luego de repente cómo baja, ¿no? Porque estamos hablando de, pues, al final las criptomonedas son muy volátiles, ¿no? Pero uno tiende nada más a ver como esas partes buenas, cuando pues al final estamos en una situación crítica, ¿no? En cuanto al medio ambiente en el mundo entero. Entonces creo que sí es una parte pues importante, preocupante, pero también concuerdo, ¿no? Un poco con lo que decías, al final pues es una tecnología que una está emergiendo, que está alcanzando muchísima popularización y entonces creo que de cierta forma pues ya se están buscando estrategias para poder solucionar esto, pero es importante no perderlo de vista, ¿no? O sea, como que no quitar el dedo del renglón. Sí, porque al final del día, o sea, se sigue consumiendo recursos. De hecho, bueno, desde usar internet gasta energía y genera no solo a tu casa, no solo, sino genera energía a nivel servidores y todo esto. Pero como que sobresaturarlo también se pone peligroso por cómo está la situación actualmente y cómo se deben de encontrar maneras, pero creo que todavía no hay como que la oportunidad, no se ha encontrado pues esta ventanita de oportunidad y pues energía solar o cosas así está muy lejos pues, de las exigencias que piden estar minando, el estar generando este tipo de activos. Ahí viene también otra parte importante que ha generado, creo que es el mayor disgusto que hay también entre pues, gente que quiere comprar una computadora, incluso los celulares, que sumado a la pandemia y que, bueno, que esto generó que las fábricas se detuvieran y que las producciones fueran más lentos, eh, los equipos que necesitan para criptarse, pues principalmente ocupan tarjetas de video y eso hace que en las computadoras, bueno, esto se escasee y eso ha generado que actualmente comprar una computadora nueva de estas de última generación recientes sea complejo, no solo porque son caras, sino porque no hay y si las hay, las encuentran mucho más caras porque obviamente de la oferta y la demanda es mucho mayor y esto también se ha criticado esta cuestión, ¿no? ¿Cómo no hay una regulación para tratar de controlarlo, de reducirlo? Y cómo incluso las videoconsolas, por ejemplo, las de última generación, también generaron esta complicación, porque se han encontrado incluso granjas que se adaptan consolas de videojuegos para hacer el mismo proceso de minado. El proceso de minado es una serie de algoritmos que están, no es como minar en ese sentido estricto de, bueno, es como minar en un sentido de, ay, ho, y voy a la mina a minar, pero en un sentido de, por medio de algoritmos, estar generando estos activos nuevamente que ocupan mucho poder computacional para poderlos procesar. ¿Cómo cómo también estamos perdiendo en esta crisis, ¿no? Esta situación de no poder adquirir, no sé, aparatos, dispositivos, actualizarnos, porque no lo hay, o porque son mucho más caros, porque hay mucha exigencia. Esa parte, ¿cómo la ves, Ari? ¿Cómo ves esta pues, dualidad híjole, de tanta escasez?
Me acordé un poco de lo que habíamos hablado en el episodio del metaverso, creo, ¿no? Que decíamos que, o sea, que sí, obviamente pues analizamos, ¿no? Las partes buenas y las partes malas, pero una parte que decíamos y que me acuerdo era, por una parte, la educación digital, que sabemos que o no la hay, pero también muchas personas no tienen acceso a ella, ¿no? O sea, hoy en día las personas que tienen acceso a educación digital es un poco porque pues tienen los recursos económicos para poder hacerlo, ¿no? Y la educación que pueden recibir, que digamos no tienes que pagar por ella, pues es también como muy rudimentaria, ¿no? O sea, como que no es, no te enseñan como cosas quizá un poquito más complejas, ¿no? Y bueno, del metaverso, de todo esto de la Web3, pues realmente no hay como mucho del tema, ¿no? Pero obviamente, y bueno, yo ahí me acuerdo que decía que yo pensaba que no estábamos preparados en cierto sentido, ¿no? O sea, como que en ciertas cosas sí, o sea, en ciertas cosas creo que pues hasta donde estamos no es como que de repente la Web3 haya, o todo lo relacionado a la Creator Economy haya salido de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es años de que la tecnología ha evolucionado, años de que se han estado probando ciertas cosas, se han descartado otras y ya. O sea, pero creo que obviamente también, pues no hay que hacer de lado que también vivimos no solo en un contexto digital, sino también en un contexto histórico, ¿no? Y en un contexto sociocultural, ¿no? Y económico, en donde todavía, por ejemplo, aquí en América Latina, pero en general todo el mundo, pero en América Latina, quizá hay mucha desigualdad económica y mucha falta de educación también en algunos sentidos, en algunos ámbitos. Entonces, creo que pues obviamente aquí de repente es como que nos ponemos a evaluar la situación en su conjunto y nos encontramos que dos mundos chocan, ¿no? Por una parte, el mundo digital, podemos decir, y por otra parte, el mundo quizá como más, no sé cómo decirlo, pero muy platónico, ¿no? Pero quizá como muy sensible, el mundo sensible, ¿no? O sea, como que esas dos realidades chocan y eso quizá hasta puede suponer una dificultad o un obstáculo para el crecimiento de una y de otra, ¿no? O sea, un obstáculo para personas que viven en el mundo digital, pero, o sea, porque estamos hablando de usuarios que no se van a adherir tampoco a este metaverso, por lo menos de forma inmediata, ¿no? Y también del otro lado, ¿no? De personas que no van a tener acceso a esto y bueno, también este, supone una dificultad y una situación muy compleja. Entonces, creo yo, quisiera pensar como de la mejor manera, pero la verdad es que también desconozco un poco del tema, entonces no sabría decir cómo hacia dónde va esto, pero me acordaba de una frase que decía Zuckerberg, que en su Letters Foundations, ¿no? Cuando justo habló de esta parte del metaverso en la carta del año pasado y decía que con el tiempo, o sea que por lo menos ahorita la tecnología para acceder al metaverso era muy costosa, ¿no? Y decía, con el tiempo esperamos que distintas empresas se sumen a esta iniciativa de ir bajando los precios, de hacerlo más accesible al público. Y obviamente, bueno, o sea, podemos también reflexionar mucho en torno a esto, ¿no? En, pues qué tanto sería como una especie de oligarquía o algo así, ¿no? Pero creo yo que quizá con el tiempo, hasta como un poco por cuestión de lógica, no sé cuánto tiempo puede tomar, pero creo que sí se buscará reducir costos, ¿no? Porque conviene en general esto a nivel global y bueno, a las empresas que en algún momento, por ejemplo, a todas estas empresas que sabemos que se han ido sumando a los NFT, ¿no? Desde Twitter, desde Nike, marcas de ropa, ¿no? Entonces creo que de alguna manera tratarán de contribuir a que se bajen los costos y obviamente también a ofrecer un poco de esta educación digital. Pero no sé cuál sea tu perspectiva. Bueno, se supone y esperamos que en teoría pues se vaya bajando, se vaya encontrando herramientas para, pero también esperar que tanto es una moda, porque también luego pasan estas burbujas y aunque muchos garantizan que vivimos en ciertas épocas donde ya no hay tantas burbujas, o al menos en lo digital, como que las burbujas no han generado o no han surgido, creo que también no sé qué tanta cosa, la cripto parece que ya se quedó, o sea, eso sí parece que es algo que ahí está y que ya más o menos se aprende a vivir dentro de la volatilidad. Por ejemplo, esto de los NFT, pues no sé qué tanto podríamos decir que es una burbuja todavía, porque todavía hay muchos dispares, creo que genera más conflictos que la blockchain, como tal, no que la tecnología, que las criptomonedas.
porque es algo más ambiguo en un sentido más de la propiedad. O sea, todavía el dinero es más, bueno, es invertir y es sub y baja, pero creo que esto ya va a otro plan. Y en esta parte, una de las cosas que se supone que se otorga cuando tú compras un NFT es este certificado de originalidad, ¿no? Es esta, te verifican que tú eres pues, el dueño de esto. Y me viene a pensar mucho, por ejemplo, en estos certificados que a veces hay por internet también, donde, no sé, adoptaste un pingüino en la Antártida y luego te llega tu letrerito y dicen, este pingüinito es el pingüinito que tú adoptaste. Y bueno, ya a mí me da risa porque, ok, es una buena obra, lo que sea, y no se critica eso, pero ¿qué te garantiza que esa misma foto no se lo manden a 10 personas más y digan a todos que es un pingüinito? Entonces, o sea, es como que, no sé si la desconfianza de vivir en Latinoamérica, pero es como que, no sé, no me cuadra. Luego también viene, en estos certificados, ¿no? De cómo, por ejemplo, hay uno de los títulos nobiliarios en una empresa en Gran Bretaña que sin estar ligado a la monarquía como tal, te venden cierto tipo de, de esto de título nobiliario para hacerte sentir como lord y bueno, tú lo cuelgas, tú lo pones y tú lo entregas como tal. O bueno, también está, quizás hay muchos se van a rezar las vestiduras, estas bendiciones papales, ¿no? Que llega que porque una familia o lo que sea, pediste y te los dio el Vaticano y es tu papelito, tu pedacito de papel te dice que tal, el Papa en turno te bendijo. Pero esto vuelvo ya a la parte de el certificado, de una u otra manera, haces algo tangible, no haces algo que, bueno, tú sabes que ese pingüinito, pues a lo mejor sí está y sí existe y pues ahí está en la Antártida y tú lo estás apadrinando. Pero en este caso, no sé, o sea, como ventaja, ¿no? ¿Qué ventaja podríamos tener, entiendo la vegada del diablo, qué ventaja podríamos tener el tener un certificado de autenticidad de algo digital, de algo que nunca lo vas a tocar, que quizá lo vas a sentir en un metaverso, pero que no vas a andar ahí como en la calle luciendo, sino que simplemente saber que eso que a lo mejor 1 millón de personas usan como imagen de perfil es tuyo porque solo algo dice que es tuyo. Creo que, o sea, ahí dependería de, o sea, de tú como persona, cómo ves este NFT, ¿no? Porque yo lo pensaba un poco en el sentido de estas personas que luego coleccionan cosas, ¿no? De coleccionistas. Pero, por ejemplo, imagínate que estas figuritas, o por ejemplo, no sé, un póster de Dragon Ball Z, ¿no? De esos que comprabas en la tienda si quieres, o sea, que te salían y que estaban súper, o sea, que súper padres, pero en ese tiempo muchos niños lo tenían. Hoy en día, o sea, pocas personas tendrían algo así, y entonces justo porque a lo mejor tú lo tienes en buen estado, está súper cuidado, tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces adquiere valor. Y una persona que es coleccionista diría, y que es fan de Dragon Ball Z, por ejemplo, diría, ay, yo lo voy a comprar y tiene valor para mí, ¿no? Ahí digamos que, o sea, en lo digital sería un poco distinto, ¿no? Creo que lo que haría que tuviera valor sería uno que tuvieras como, o sea, por ejemplo, de estos artistas que ya pasaron de hacer piezas, digamos, palpables, materiales, a piezas digitales, ¿no? O sea, que quizá que tú fueras muy fan de algún creador o de algún artista y dijeras, ok, esto vale la pena, ¿no? Y otra sería obviamente pues esta parte de que pues, tú eres un coleccionista de NFTs, ¿no? O un coleccionista de este tipo de arte, ¿no? Sabiendo que podría pasar lo mismo que con el póster, ¿no? Que tú lo compras y que pues tú no sabes en cuánto tiempo o en cuántos años de repente se convierta en una pieza, o sea, como que en algo súper preciado, me refiero, ¿no? O sea, en el sentido de que puedas revenderlo al doble de precio o muchísimo más alto, ¿no? Pero no sé, quizá como creo yo que podría ir por ahí, pero una ventaja en un sentido útil de tener una propiedad, o sea, bueno, tener un NFT con ese sello que garantice que es tuyo, la verdad es que no sabría cómo definir algo. Creo que lo veo más en un sentido subjetivo, ¿no? En este término un poco de placer de la persona por tener eso, ¿no? O sea, de atesorar un poco, pues, esa pieza, pero un sentido quizá como más utilitarista, como más útil, no sé por ahora como a qué podría remontarlo, pero ¿tú qué piensas? Creo que esa última parte que dices del placer de tener, creo que por ahí va. Una vez una amiga me comentó creo que fueron los 100 como $20 más tontos que había gastado en su vida
por comprar cosas para el Pokémon Go. Y ella lo confesaba, decía, es lo más estúpido que he hecho, pero fue ese placer culposo de comprar y de sentir que en ese sentido no es algo igual, porque bueno, al final es simplemente, creo que eran las Pokébolas o algo de esa onda, pero que compró. Pero creo que en ese sentido aplicaría algo así, ¿no? O sea, el sentirte, una, que ayudas al creador, si es que el creador fue el que lo puso en venta, porque ahí vamos a otro punto, y otra, pues este sentido de, pues, vanidad digital, quizá en algún momento, así como ahora está de moda colgar tus fotos de Instagram y tener tu feed de Instagram con todo bonito, quizá hay alguna red social, si alguien nos está escuchando, sepan lo que, si existe en un futuro, es que la vieron aquí en Letras Habladas, pero para que nos paguen regalías, pero quizá hagan una galería, una red social en donde cuelgues tus NFT y sea este escaparate de vanidad, no decir, bueno, estas cosas, no sé, junto con tu certificado o alguna cosa así, que garantice que es tuyo y puedas hacer una especie de, no sé, simplemente de parte de tu perfil, parte de tu identidad digital y decir, bueno, yo compro esto y esto es mío y es una parte presuntuosa. Creo que quizá para que esto tuviera como que éxito en ese sentido estricto, quizá sería como algo así, como un Instagram de NFTs, pero que sean tuyos, que tú certifiques que son tuyos, y sería ahí como ya, ahora sí que quién tiene más, quién tiene menos, y quizá en ese sentido sí sería esta competencia incluso de que podría garantizar de alguna manera, darle esta utilidad, ¿no? Al sentirte tú como dueño y poderlo exponer de alguna manera, poderlo presumir, porque mira el día que colecciona en un gran porcentaje de los casos es por querer lucirlo, ¿no? Por querer presumirlo. Y no, quizá no en ese afán de presunción malo, en ese sentido que muchas veces se puede entender presunción, en el sentido, yo tengo esto porque yo lo cuido, porque yo lo valoro, porque yo creo que en ese sentido podría ir por ahí. Y en la parte de que estás apoyando al creador, hay algo que ha desatado mucha polémica, que es que muchas personas, por lo fácil, como comentaba Ari, que es crear esos NFTs, no sé, yo vamos a hacerle un gol a Karime, pues fuéramos como que pase, no sé, vi una pintura de Karime, me gustó mucho, le tomé screenshot y como no estaba monteado, pues bueno, yo lo subí a una página que crea NFTs y después yo creé y yo digo que yo fui el creador de ese NFT. Pero no hay una regulación ahí, y creo que ahí debería de haber un filtro de alguna manera, porque están peligrando muchos artistas en el buen sentido de la palabra. Y bueno, paréntesis, Karime es la cuarta de Aranza y bueno, es creador visual, así que bueno, más o menos para que entiendan la alegoría. Pero ¿cómo peligran estos artistas? ¿No? Porque al final del día a lo mejor alguien simplemente expone un trabajo por querer hacerse publicidad, por venderse, por decir, bueno, yo puedo hacer esto, pero es tan fácil la creación de esto que al mismo tiempo cualquier persona puede crear fácilmente un NFT de cualquier cosa sin verificar o sin, al momento de crearlo, realmente argumentar, esto yo lo creo, esto es mío, ya sea digital o ya sea incluso una foto, lo que sea, y entonces lo subo. No sé cómo ves esa cuestión de que creo que es quizá de lo más peligroso, ya en un sentido, si nos casamos con líder NFT, en el sentido más estricto, eso es un gran peligro. Sí, o sea, obviamente eso es un tema muy delicado y creo que se hace más difícil por esta cuestión de que, o sea, de la blockchain que es descentralizada, ¿no? Porque cómo tú vas, ese también es todo un tema, ¿no? De decir, ¿cómo voy a establecer yo una regulación? Porque para empezar, ¿quién va a establecer la regulación? ¿No? Entonces, y si la establece de alguna manera, entonces ahí podríamos decir, bueno, entonces esto ya no es descentralizado, ¿no? Porque podría pasar... como o empezar a ocupar un papel como el que ocupa de repente un banco, ¿no? O sea, que tú quieres hacerle una transacción a alguien y el banco es el que valida esa transacción. Se supone que en lo descentralizado, pues no, o sea, no es una sola persona la que lo valida y no es como que esa persona sea dueña de la blockchain, sino que son varias personas que pueden, este, validar esa transacción. Y entonces, de repente, con estas regulaciones, uno diría, bueno, quién puso esta regulación y entonces por qué se tendría que cumplir con esto, ¿no? Y ahí caeríamos un poco en cómo establecer este filtro sin que de repente le quitemos esa descentralización, que es justo lo que hace característico a la blockchain, ¿no? Eh, entonces creo que, pues, no sé quizá por qué deberíamos de apelar, pero yo he escuchado también o he leído también algunos artículos que hablan como de esta necesidad de generar como ciertos protocolos, ¿no? O sea, como de ciertos protocolos, pero al final, o sea, sigue siendo un poquito problemático porque estos protocolos sí tendrían que ser como una especie de normas, de reglas a los que se tiene que llegar como a un acuerdo,
pero que tienen que, o sea, que pueden ser modificados por todos los usuarios de la blockchain, que estamos hablando de básicamente todas las personas que están inmiscuidas en esta tecnología, ¿no? Entonces, es algo muy complejo. Es como si, no sé, como que me pongo a pensar, es como si de repente aquí, o sea, o en un estado, dijeran, bueno, a ver, todos los ciudadanos van a proponer una ley en específico y entonces esa ley la vamos a poner en una constitución, pero esa ley puede ser modificada siempre. Entonces es algo como una línea como un poco muy, muy delgada y quizás sí se pueda hacer con el tiempo, pero va a ser tener que hacer como mucho prueba y error, pero creo que definitivamente tiene que haber un filtro, ¿no? Porque de lo contrario, pues sí sería muy fácil, ¿no? O sea, digamos, una vez que ya un NFT está dentro de la blockchain, o sea, supuestamente lo que nos garantiza, igual también con las criptomonedas, justo por que está encriptado, que sea algo muy seguro. Pero digamos, antes de, sí pueden haber muchas, muchas cosas o muchos procesos que sean, que vuelvan corruptible todo este proceso, ¿no? De que fácilmente puedes tomar la obra de alguien, alguien que no sepa nada de NFTs, subirlo, ponerle tu nombre y básicamente ya es tuyo, ¿no? Y estar ganando mucho dinero respecto a eso, ¿no? Porque a lo mejor lo vendes y luego, como dije, ¿no? O sea, se vuelve a vender, se vuelve a vender, se vuelve a vender y tú tienes un porcentaje de eso. Entonces, creo que definitivamente ahí habría un filtro. No sé cómo funcionaría muy bien, creo que todavía falta un poquito para ver cómo se vería esta descentralización o cómo se tiene que manejar un poco esta descentralización para que tampoco caiga como un estado de naturaleza que decían, ¿no? O sea, como estos filósofos. Pero tú, ¿qué piensas? En las criptomonedas como tal, sí es un cierto protocolo cuando tú compras una cripto, no es que tú compraste algo y luego te cae, por así decirlo, tu cartera, sino tienes que esperar como que va pasando por varios servidores, varias cosas que te verifican realmente, que te certifican. Eso es interesante, porque, bueno, lo compras y es hasta como los 2, 3 horas de realmente te llega la notificación de que acreditaron esa transacción y te cae. Creo que algo así podría funcionar, pero a mí se me ocurre, como dices, un protocolo como tal, porque una cosa es que esté descentralizado, pero el descentralizado no quiere decir igual a que no haya normas, porque creo que entonces se caen anarquías, se caen todas estas complicaciones. O sea, creo que sí hay que poner reglas del juego, por más descentralizado que estén las cosas. Y a mí se me ocurre, no sé, una forma de quizá con inteligencia artificial que tú puedas subir una obra, pero que esta obra antes de hacerse el NFT, no sé, se ponga a buscar en internet, a comparar a algo similar o algo así, y si encuentra similitudes, pues la inteligencia artificial, pues detenerla, pues detener el proceso y decir, oye, eres tú realmente quien lo está subiendo, verifica que eres tú o algo por ese estilo. Igual obviamente eso implicaría trabajo en los artistas, de que a lo mejor tuvieran que generar una base de datos en donde todas tus obras las tengas que subir ahí con marca de agua o algo, pero que puedas en algún momento reclamar para garantizarte que si alguien pues lo hace, pues te llega a ti una alerta, ¿no? Como estos certificados en donde puedes filtrar de alguna manera. Creo que de esa manera se podría hacer cuando es una obra, cuando es una pintura, cuando es algo así tan visible. Pero sí, evidentemente es un riesgo porque eso está, al momento que tú lo haces en NFT, ya esa obra es tuya y no hay poder humano que diga o que te lo pueda pelear. O sea, no va a haber una legislación actualmente que, no sé, volviendo a Karime, nosotros subimos la obra de Karime y Karime pues, se da cuenta y no nos va a reclamar, pero no va a pasar que nos saque del lenguaje y que se enoje con nosotros, porque al final del día no hay algo que le pueda garantizar que le regresamos esa obra como tal. Entonces creo que en ese sentido se tendría que hacer, porque si para allá vamos, creo que se tendría que también regular, ¿no? Y buscar la manera de que hacernos entender que lo descentralizado o lo que creemos que no tenga como que un cuerpo como tal o alguien que lo administre, no es lo mismo a que no tenga normas, a que no tenga reglas, porque todo tiene que funcionar con ciertas reglas para una sana convivencia entre todos y es esta protección, ¿no? Hasta el final del día, el podernos proteger y el que garantizar un poquito más de seguridad. Bueno, esperamos que este programa no los haya ocurrido, atormentado tanta información. Igual si les quedan algunas dudas pues de términos, de complejos, de cosas así, de cosas que usamos, pues igual nos pueden contactar a Ari o a mí en nuestros perfiles personales o en Filosofía en la Red directamente, o mandarnos un correo, el correo de Letras Habladas sale en la descripción y preguntarnos más sobre esto. Igual si les gustan estos temas más, pues, frikis, pero filosóficos, pues también hacérnoslo saber para
para abordarlos y hay muchos de estos temas raros, así que igual podemos abordarlos desde ahí. Y el siguiente programa va a ser interesante porque, bueno, nos adelantamos que quizá hay puntos encontrados que va a ser lo divertido. Entonces, ni que viene, Ari, para que nos vayas calentando los motores. El siguiente vamos a dar un giro muy distinto a este. Va a ser como muy contrastante, ya me lo imagino en la lista de videos de aquí de YouTube. Pero vamos a hablar del tarot. eh, Sobre todo porque se ha popularizado mucho también, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poco de nuestra perspectiva, de la postura de cada quien y obviamente pues contrastarlo, ya saben, con cosas que encontramos por ahí de repente, opiniones de personas y así. Entonces, esperemos que les guste y que lo disfruten. Y que nos acompañen ahí en una noche oscura y muy, muy tenebrosa para... No es Halloween todavía, pero bueno, igual por ahí nos puede acompañar. Pues muchísimas gracias, Ari, por un episodio más. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos. No dejen de seguirnos, bueno, tanto en Spotify como en todos los servicios de podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube, y bueno, de seguir todos los días de filosofianared.com, en donde, bueno, estamos cada día publicando cosas nuevas e interesantes de filosofía y en donde, bueno, seguimos creciendo gracias a todos ustedes. Gracias.